Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos los maestros en este día. Hoy vamos a hacer un análisis de la crisis política que se vive en Nicaragua, donde sin duda alguna ya todos hemos visto la información que se maneja, cómo se están generando diferentes capturas, especialmente de candidatos opositores al presidente Daniel Ortega. Se están generando violaciones a los derechos humanos, arresto de líderes opositores y por supuesto también vamos a analizar en el contexto el papel de la comunidad internacional a liberar precisamente y frenar este tipo de acosos considerados en este país centroamericano. Así es que desde hoy el papel, por cierto, de las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua y también con otros aspectos del área del Triángulo Norte. Así es que vamos a hablar de eso. Quiero darle la más cordial bienvenida a Celia Medrano, experta en relaciones internacionales y consultora en derechos humanos. Bienvenida, Celia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenos días para todos los que nos están sintonizando esta mañana, este martes. Gracias. También saludo al doctor Rubén Zamora, experto en diplomacia, ex embajador del Salvador en Washington. Gracias por acompañarnos, doctor, y tener siempre la disponibilidad de venir a conversar sobre estos temas con nosotros. Don Ernesto, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y muchas gracias por la invitación y el tema, que creo que no le hemos dado la verdadera importancia que hay que darle en El Salvador. Nicaragua hay que hablarlo en voz alta. Creo que cometimos el error de ver a Nicaragua muy lejos de lo que podía pasar en El Salvador. Y Nicaragua también nos demuestra que la figura del Triángulo Norte de Centroamérica no únicamente se refiere a Honduras, Guatemala y El Salvador. Tenemos que hacer los análisis desde una visión regional centroamericana. Y Nicaragua nos demuestra una situación en donde ha habido un proceso desde que Daniel Ortega fue derrotado por Violeta Chamorro en la década de los 90. Perdió 3 ocasiones consecutivas un intento de volver a la presidencia y por fin en el 2006 lo gana y toma la decisión de no volver a perder el poder. Pero entonces genera alianzas por las que ganó en el 2006, que fue con un pacto protagonizado por Arnoldo Alemán en su momento, pacta con el poder económico y eso le permite empezar a asaltar la institucionalidad. Y es lo primero que tenemos que tratar de analizar viéndonos en el espejo de Nicaragua. El desmantelamiento de la institucionalidad va con la Asamblea Legislativa, sigue con el Tribunal Electoral, sigue con una Fiscalía General propia, con una Corte de Cuentas propia y va poco a poco erosionando la institucionalidad que en algún momento podía generar contrapesos hasta ser dueño realmente de todas las decisiones del país. Esto golpea en el 2018, en abril 2018, cuando se dan las rebeliones de los jóvenes, principalmente protagonizadas por la juventud, en una situación que pocos podían prever. Se criticaba mucho que no había un movimiento social juvenil, un movimiento que los jóvenes eran apáticos a lo que sucedía en Nicaragua y de repente se rompe el esquema y las rebeliones del mes de abril del 2018 generan un antes y un después. Y de repente, noviembre de este año se avecina como un proceso electoral donde surge la figura de Cristina Chamorro y surge también la posibilidad de Ortega de perder el poder a pesar de ser dueño de todo. Bueno, entonces, junto a otros candidatos también, porque son como 7, 9 creo que el son. domingo fue apresado Miguel Mora, que es el quinto
candidato, y lo que está haciendo es secuestrar. Sergio Ramírez habla de capturar rehenes y convertir y hacer más fuerte lo que se llama presos políticos. Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya ha planteado la preocupación de 86 presos políticos desde marzo 2020, 43 denuncias apenas en lo que va del año de allanamientos contra opositores políticos, periodistas, etcétera. Y termino con plantear algo que debe de preocuparnos también, y es el punto de generar legislación para criminalizar a quienes sean críticos y opositores políticos. Esto que está haciendo en Nicaragua, creo yo, que es muy similar, por ejemplo, a la política que sigue en Rusia. En este momento el gobierno de Rusia, que apenas le sale un opositor que tiene respaldo popular y que va creciendo, lo agarran y lo meten preso o lo envenenan si se ha ido del país. Aquellos son más directos, ¿verdad? Sí. Pero esa es la situación. Yo creo que lo que aquí hay que ver es que esto es el camino inevitable de los regímenes que rompen con la institucionalidad democrática. Eso es lo que ha hecho Nicaragua. Mucho más lento que otros países como el nuestro. Pero eso fue lo que fue haciendo. Ya lo que tú has contado es precisamente ese camino. Un gobernante que empieza con espíritu, o que dice tener democracia, y democracia incluso en Nicaragua aceptó la primera vez que perdió las elecciones, pero ella aprendió la lección. Esto de las elecciones no va conmigo. Y por eso hace el pacto. Importante, le quiero añadir a lo tuyo. El pacto no solo con los liberales, que son un partido del siglo XIX, y de la mayor corrupción, por cierto. Hace el pacto con los liberales. Que fue Arnoldo Alemán. Con Arnoldo Alemán, sí, recuerdo, exacto, sí. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ganar la mayoría en el Parlamento. Porque Daniel, y esto hay que decirlo claramente, Daniel nunca dejó realmente todo el poder. El poder judicial continuó en manos de Daniel durante todo su periodo de dos presidentes, que él no tenía el poder. Y se lo digo porque a mí me lo han contado varios empresarios salvadoreños que me comentaban que en Nicaragua, cuando tenían problemas, porque El Salvador había invertido mucho en Nicaragua, era bastante, que cuando tenían problemas no se resolvían en los juzgados, se resolvían en la oficina de Daniel Ortega, porque él controlaba el poder judicial. Hay muchas historias muy parecidas de esas que contaban muchos empresarios. A mí también me tocó también conocer un... Bueno, eso era conocido por toda la gente que hacía negocios, que allí se arreglaba, y se arreglaba con dinero a Daniel. Así. Hitler, Mussolini, y puedo contar mucho más dictadores, llegaron a ser dictador a través de controlar el Parlamento. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas el Parlamento y lo pones a servicio del gobernante, ese Parlamento va a dictar leyes, y en Nicaragua se vio claramente, empezaron leyes. Y el otro elemento que yo quisiera añadirle al cuadro para que entendamos el paso de Nicaragua, es que Daniel Ortega hizo un acuerdo con la empresa privada. Ojo. Sí, recuerdo. Es famoso ese acuerdo, porque incluso vino gente de la empresa privada nicaragüense a decirnos aquí a El Salvador que así tendríamos que hacerlo aquí en los empresarios. Los empresarios de aquí no la compraron, por cierto. Ojo, hay que tomar en cuenta eso. El acuerdo era decirle, mira, aquí ustedes hagan, les digo, pero Daniel, no la compraron todos, pero no algunos todos. Sí se acercaban a los presidentes y en Nicaragua y estuvieron... No, y al revés, en Nicaragua hubieron empresarios que no se la tomaron y sufrieron. Pero la principal gremial sí lo hizo. Sí, claro. ¿Usted se recuerda? Sí, por eso. Entonces, allí estuvo ese acuerdo entre ellos dos, ¿verdad? Entre el organismo que dirigía a la empresa privada nicaragüense
y el gobierno, y era, los empresarios hagan el dinero que hagan. Por supuesto, siempre la cuota, el porcentaje que le tocaba a Daniel de todo eso, porque eso era parte del acuerdo, que había que dejarle un margen al presidente para las cosas de los negocios, ¿verdad? Y déjenme a mí tranquilo hacer la política de este país. No va a pasar. Ok, doctor, veamos. Sí, Bajo mire, ese mismo énfasis, el rol de la de los organismos internacionales. Mire, yo estuve en Naciones Unidas por 3 años, ¿verdad? Y fui el representante de El Salvador. Y le digo que de alguna manera yo después de eso dejé el servir a la diplomacia precisamente por frustración. Es que los organismos internacionales, si queremos hablar de crisis, amiga, viven en crisis. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Los OEA, Estados Unidos, o sea, la ONU, perdón, ¿ya? La Unión Europea, en cuanto a Unión Europea, son organismos de gobiernos. Los dueños de esos organismos no son los pueblos, ni los pueblos tienen ninguna capacidad de cambiarlos. Nunca los pueblos eligen al secretario general de Naciones Unidas, sino que son los gobiernos los que lo eligen, ¿ya? O sea que en ese sentido allí no hay soberanía de parte del organismo internacional. No hay un organismo internacional con soberanía. Aquí, si queremos hacer algo, tiene que empezar por los gobiernos, no por Naciones Unidas, ¿ya? Y por eso es tan importante, por ejemplo, que en Naciones Unidas, y logramos desarrollar en esos 3 años bastante, la unión de la América Latina. ¿Por qué? Porque eso nos daba un montón de votos. Y esa lección se la aprendimos a los africanos, que son los que más la aplican en Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, el problema es que Naciones Unidas opera mucho respecto a cómo está el grupo que tiene el papel o está hablando. Y respetan mucho lo que dice el grupo latinoamericano o si es cosa africana, el grupo africano. Y usted ve claramente en Naciones Unidas los mismos problemas que vemos con África, que hay unas dictaduras espantosas ahí, espantosas, ¿ya? Que eso, las de aquí se quedan chiquitas con eso y ahí están, con lo de América Latina. ¿Por qué? Porque hay un grupo de países que están apoyando, aunque no lo dicen públicamente porque les da vergüenza, están apoyando a las dictaduras. Brasil, por ejemplo, es un caso clarísimo, ¿ya? Colombia está metido en eso, ahora ya le reventó la cosa, ¿ya? México, que siempre la juega a no querer estar con Estados Unidos, ¿ya? Pero de hecho está mucho, ¿verdad? Y entonces estos países, ¿verdad? Argentina, por ejemplo, está también en esa situación. No es que estén apoyando dictaduras, pero es que mejor no me las toquen, ¿ves? Y entonces es muy débil la situación de América Latina, y frente a esa debilidad de América Latina, Naciones Unidas, sí. Por eso es que hay que empezar con los gobiernos. Pareciera ser que, eso es lo que hay que decir, Nicaragua y Venezuela son el entretenimiento, sirven de países de entretenimiento para estar en ese juego de poder. Hay que decir que, porque son los dos únicos que señalan. Hay que decir que los grupos de derechos humanos de Nicaragua tienen años de estar cuestionando que cómo es posible de que haya condenas hacia Venezuela y hacia Nicaragua no haya habido la atención. Y si vamos a esas contradicciones, también le faltó plantear a Rubén quién paga en Naciones Unidas, quién paga en la Organización de Estados Americanos, que también eso pesa, no solo la confluencia de los estados en ese sentido, pero también hay que plantear de que las contradicciones de organismos como la OEA de condenar a Nicaragua, pero no así a Honduras. Y nos falta un último componente en el diálogo, que es el crimen organizado en toda Centroamérica. Sí. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de la Defensa esta mañana, al contraalmirante Francis Merino Monroy. Ministro, bienvenido, gracias, qué gusto tenerlo como siempre en el programa. Buenos días, Ernesto. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora del día. Estamos acá para compartir
con la población, con todos los salvadoreños, las actividades en las cuales la Fuerza Armada colabora con la seguridad pública y otros ministerios del gobierno para ayudar a la población civil. Digamos, el día jueves para amanecer viernes se incautaron 744 kilogramos de cocaína en 3 puntos de la costa de manera simultánea. Y el día de ayer, en la noche del domingo para la madrugada del día lunes, la incautación de 200 kilogramos más en 4 bultos eso fue en Tecoluca, San Vicente. ¿Hechos separados o vinculantes del operativo? Desconozco si esta última incautación tiene relación con los primeros eventos. No tengo la información. Esto es un proceso de investigación que está haciendo Fiscalía con la Policía Nacional Civil. Pero lo importante es que, dijéramos, en un término de unos menos de 8 días, se incautó casi la tonelada de cocaína. Anda rondando los 25 millones, 24 y algo millones de dólares en el mercado negro. Y la participación de nuestra institución, a partir de que somos integrantes del Gabinete de Seguridad, estamos en colaboración con la Policía Nacional Civil y también en este caso que la Fiscalía General de la República tiene en facultades legales para poder requerir de otras instituciones para poder realizar ellos su trabajo, todas aquellas actividades que vayan en bien de la salud de los salvadoreños, porque nosotros vemos lo de las drogas desde lo más común, que es la parte negativa del dinero que se ve, los asesinatos que se dan en torno al narcotráfico, pero algo bien importante que aparece en el Código de Salud es que las drogas afectan directamente a la salud también, claro, de todo ser humano. En ese sentido, la Fiscalía General de la República tiene facultades para poder requerir de otras instituciones a fin de lograr los objetivos de preservar la salud de los seres humanos. Y por esa razón es que nos solicitaron el apoyo a la Fuerza Armada a fin de evitar que ese narcotráfico continuara su ruta y pudiera culminar pues con el objetivo de ellos, que es llevar la droga hacia otros ¿Seguimos destinos. siendo un país de recorrido para estos grupos? Fíjese que... ¿Cuál es la fotografía que ustedes, que son los responsables de la seguridad nacional, de resguardar la seguridad nacional, de darle desde luego todo el operativo de resguardo marítimo, terrestre, se tiene, ministro? Fíjese que como por el hecho de que está el centro, digamos, de producción de la droga en Sudamérica, y el lugar de mayor consumo, que es Norteamérica, Estados Unidos, y nosotros estamos en el tramo, estamos al medio de esos 2 puntos, para poder hacer llegar la droga, los narcotraficantes utilizan todos los mecanismos que puedan para lograr ese fin. Y hay 3 ambientes quizás que considerar que han utilizado tradicionalmente. Uno es el ambiente marítimo, que es donde se pueden mover mayores cantidades de droga, más volumen de droga por la misma naturaleza, que las embarcaciones tienen esa capacidad de poder mover mucha más carga que lo que se puede hacer en vía terrestre o vía aérea. Pero también por la vía terrestre ellos intentan utilizar todos los países que están en ese recorrido para llevar la droga, y utilizan según las situaciones la parte aérea también. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos preguntan que si El Salvador todavía está siendo utilizado? Ha disminuido bastante, lo que le puedo garantizar yo, en la parte marítima, porque como Estado salvadoreño hemos logrado la custodia de las 200 millas de mar territorial que nosotros tenemos.
cuando yo digo que hemos logrado ese objetivo, no significa que estemos ajenos a la utilización de los espacios marítimos para traficar con drogas. Nosotros tenemos como salvadoreños casi 4 veces más territorio marítimo que en la parte continental. Es decir que si como salvadoreños nos ha costado mantener un control de la parte continental, que es mucho más pequeña que la parte marítima, eso indica que el esfuerzo que se debe hacer en la parte marítima para evitar que los narcotraficantes utilicen nuestro mar territorial es mucho mayor. Vi una fotografía en la que se reunió con la actual encargada de negocios, ex embajadora anteriormente, Jean Mays, ¿sí? Sí. Justo para poder entablar esos temas, ministro. Sí, fíjese que tiene relación con lo que estamos hablando en este momento. Sí. Porque la señora Jean Mays, encargada de negocios en la Embajada de los Estados Unidos, cuando ella fue embajadora acá en El Salvador, se tuvo bastante relación por la cooperación que ha existido siempre entre El Salvador y Estados Unidos en muchos temas. Lo que nos corresponde a nosotros es la parte militar, no son los otros temas que ellos ven. Y cuando ella terminó su mandato acá como embajadora, se fue al Comando Sur como asesora del comandante del Comando Sur. El comandante del Comando Sur, el almirante Fowler, es quien dirige y es responsable por todas las operaciones en el sector sur del continente americano, que incluye desde México, parte de México, aunque México se considera en el Comando Norte, pero agarra parte de las actividades con México hasta, dijéramos, el Cabo de Hornos. Y ellos son los que coordinan con todas las fuerzas militares de todos los países del continente americano. Y ella era asesora del comandante del Comando Sur. Okay. Y en su condición de asesora continuó teniendo relación con nosotros, porque en las diferentes visitas que se hicieron a nuestro país, ella siempre acompañó al comandante del Comando Sur y ella conoce bastante las actividades que realizamos como Fuerzas Armadas. El centro de monitoreo trabaja en un 100% bajo esa lógica, entiendo, ¿no? Sí, y monitorear todo el tráfico de digamos, embarcaciones y todo eso que se llaman en nuestro mar. Sí, ahí nosotros tenemos un oficial que está permanentemente, la rotación de ellos es cada 2 años. Él está a las 24/7 en Key West, coordinando todas las actividades que tengan relación con nuestro país. Y también existe acá en El Salvador un CSL, que es un centro de control, de monitoreo, sí, que también tiene relación, es parte de las actividades que se hacen desde Key West, y con ellos lo que se hace es coordinar a aquellas actividades en las cuales se necesite el apoyo aéreo para monitorear, para hacer búsquedas en determinadas zonas de las embarcaciones. Entonces, de esta forma es como se configura todo el trabajo a nivel internacional. Del caso de aquellas áreas que la población en algún momento todavía no siente que hay seguridad, sectores muy densamente poblados. Se recuerdo que se hicieron ciertos operativos en el sector de Soyapango, la Cucumayacán, Guayacán, sector también de Altavista. ¿Son ya territorios libres de delincuentes? Fíjense que la presencia o la existencia de las maras y pandillas en El Salvador no es algo que se pueda resolver en tan corto tiempo. Lo que establece el Plan Control Territorial es una ruta en la cual, en la medida que se vaya desarrollando, se van a ir generando condiciones para ir sacando a los jóvenes de estas actividades delictivas. Ahora, lo que hemos hecho con el Plan Control Territorial, que solamente se ha logrado poner en ejecución una fase del Plan Control Territorial.
Y eso lo que ha permitido es que en aquellos lugares donde hay mayor densidad poblacional, donde hay mayor circulación de ciudadanos y que han estado en el olvido, la presencia de la autoridad en esos lugares ha hecho que las pandillas disminuyan su accionar, que buscan ir a otros lugares, y nosotros apoyando a la Policía Nacional Civil, lo que estamos haciendo en esta primera fase es haciendo presencia en esos lugares para aliviar esa presión que ha tenido la población. Hay situaciones que ellos migran a lugares donde hay menos presencia de la autoridad, y ahí es donde algunas veces continúan haciendo su fechoría, pero que la denuncia ciudadana lo que ha permitido es la presencia inmediata de la autoridad en aquellos lugares donde no está el plan control territorial en un 100%. Nosotros no podemos recordar que cuando se puso en marcha el 20 de junio del año 2019, habían 12 municipios priorizados. Luego se comenzó a sentir ese alivio, la reducción bien abismal de los homicidios. Luego el señor presidente ordenó que se incrementara la cantidad de efectivos de la Fuerza Armada para reforzar más a la policía, y con ese incremento logramos cubrir hasta 25 municipios de manera permanente. Ahora, de los 262 municipios, en el resto de ellos lo que hacemos es una forma diferente con los GECAC, los grupos de conjuntos de apoyo a la comunidad, que esos son más móviles, y ahí lo que hacemos es una presencia que no es de manera permanente, pero sí es de manera constante, para ir aliviando el accionar de las pandillas a la población. ¿Cuál es la solución a esto? La solución a este fenómeno es que en la medida que la fase 2 del Plan Control Territorial, que es oportunidades, la fase 3, que es la modernización de las instituciones, se vayan ejecutando, en esa medida vamos a ir sacando a los jóvenes del accionar de las maras y pandillas, y con eso en el largo tiempo va a ir disminuyendo. Obviamente el objetivo es que desaparezcan las maras y pandillas, pero es un problema de más de 30 años, no se resuelve en 2 años. Hay una estructura, digamos, ¿cómo le llaman a esto? Es un fenómeno con causas y raíces sociales. Sociales, exactamente. Que no es difícil, pero hay que trabajar mucho. Exactamente, y eso es lo que se pretende con dos aspectos, la parte represiva y la parte también de las oportunidades, de las alternativas. El uso de la tecnología es importante. ¿Están utilizando drones? Me pregunta acá, para eso están los drones, para poder controlar esas áreas. Sí, pero son, dijéramos, drones, no drones tácticos, como los que se pretenden con la fase 3 del Plan Control Territorial, que ya son drones con otras capacidades específicamente para trabajos como este, con mayor capacidad, mayor autonomía, más tecnología dentro del dron para orientarla precisamente hacia eso. Hay utilización de drones, son menos los que se tienen, pero como les repito, no son los mejores para este tipo de trabajo. Okay. Y una vez que se tengan, obviamente tiene que comenzarse a sentir ese alivio. Ministro, dice acá, las extorsiones se dan todos los días. Hay grupos delincuenciales libres en las colonias y andan bien tranquilos. A eso creo que se refieren cuando todavía corona digamos, sí, la demanda. Hay que hacer las denuncias. Fíjese que a mí me ponen bastante quejas, dijéramos así, de situaciones que se dan de esto de las extorsiones, y hay gente que me dice, pero mire, yo tengo miedo porque ahí trabajamos, y les hemos dado respuesta a las personas. Si alguien me está escuchando, de la gente que me ha llamado y me ha dado información de lugares donde se está dando extorsión, se pasa esta información, se coordina con la Policía Nacional Civil, y la unidad antiextorsiones de la policía hace su trabajo. Hay gente que en el pasado tuvo bastante temor a denunciar, pero ahora han tenido un poco más de valor de denunciar estos fenómenos, y yo le puedo decir que en relación a las épocas anteriores sí también
ha disminuido las extorsiones. Pero como repito, todavía hay bastante trabajo que realizar. Lo importante es acá que haya denuncias de la población para que nosotros podamos llegar, porque hay ocasiones, me han mandado hasta videos donde usted ve a la persona que ha andado en esa actividad y lo ve normal, no se da cuenta que anda haciendo eso, pero a través de la denuncia, eso ya permite que la policía monte su operativo y desmonte esas estructuras. Ok, dicen acá también qué pasa con los patrullajes de noche en el sector de Soyapango. No sé si eran frecuentes, hoy ya no llegan o no se ven, dicen. Sí, siempre hay la presencia de la autoridad y específicamente cuando se hacen operativos, pero vamos a coordinar. A coordinar más para que se sienta y se vea, porque hay patrullajes que son, digamos, de manera preventiva o disuasivo, que es el simple hecho de hacer presencia, pero también ahora se están haciendo operativos con objetivos específicos en los cuales la Fiscalía está proporcionando las órdenes administrativas a la Policía Nacional Civil para llegar también a golpear las estructuras, pero se va a coordinar mayor con la policía para que la población sienta esos patrullajes. Ministro, como siempre es muy agradable conversar con usted y sobre todo conocer el trabajo que realiza nuestra Fuerza Armada en beneficio de garantizarle a los salvadoreños la tranquilidad que se merecen, que nos merecemos todos. Le agradezco muchísimo que nos haya venido a dar también su valoración en cuanto a todo estos operativos, como resultado que han tenido interesante desde el punto de vista de cómo se está trabajando. Así es que quiero agradecerle, gracias por haberme acompañado. Gracias a usted y gracias a la población que nos ha sintonizado. De esta manera pueden darse cuenta de qué es lo que está haciendo la Fuerza Armada apoyando a la Policía Nacional Civil y hacia dónde vamos con este operativo que se están realizando. Así es. Bueno, a ustedes, amigos que nos han sintonizado, no me resta más que agradecerles, como siempre, esa fiel sintonía a nuestro programa y darle seguimiento, desde luego, a todos los aspectos que aquí abordamos. Gracias, pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.